Respetable público, desde México hasta el cuadrilátero multiversal, sean bienvenidos a Espíritu del Ring con Creer Spirit, el cuadrilátero multiinformativo donde la lucha se expresa sin límite de tiempo. Comenzamos. Bienvenidos a la sexta conversación, charlando con el día de hoy. Bueno, tengo tres nombres bastante interesantes. De premisa, les quiero dar esta portada a todo el mundo. Probablemente ya la han visto, porque no es que no haya sido algo llamativo en redes sociales. Entonces les presento a los tres nombres detrás de este proyecto y me gustaría que ustedes, por su parte, se introdujeran, como mejor les sepa, porque yo les puedo hablar de ustedes, pero mejor háblenme ustedes de su verdad. Compadre, si quiere usted arranque, que le gusta tanto hablar de usted. No, hombre, compadre, me gusta más hablar de usted, compadre. Muchas gracias, Spirit. Carnalito, gracias por la invitación. Bueno, pues nada, nosotros somos La Llorona Comics. Estamos aquí para hablar de el cómic de Blue Demon Jr., La Leyenda Azul. Mi nombre es Óscar Amador y yo soy el escritor de este bonito proyecto y he tenido la fortuna de poder trabajar con estos señorones con los que estamos aquí charlando desde hace rato. Un poco mi bagaje pues ha sido medio variopinto. Lo mío, además de la parte del guionismo y la cuestión del cómic independiente en su gran mayoría, también ha tenido mucho que ver con el guionismo, con la creatividad publicitaria, ya desde hace más de 20 años. Y ahora pues justo tengo la oportunidad junto con Rulo Valdés, que es aparte que gran artista mexicano, uno de mis mejores amigos y mi compadre, y tenemos trabajando juntos haciendo cómics ya desde hace 20 años. Él nos abrió esta oportunidad para poder acceder a este proyecto y que además se convierte en la antesala, ya platicaremos más adelante, de que fuera el inicio de La Llorona Comics, ¿no? Entonces, pues nada, muchas gracias por la invitación y pues, compadre, le toca a usted. Pues nada, soy Rulo Valdés, he dibujado cómics pues ya desde hace un muy buen rato. He tenido la suerte de trabajar para editoriales como Marvel, haciendo Extreme X-Men y haciendo esta portada icónica del Hombre Araña en la Ciudad de México para el Amazing Annual Spider-Man. También he trabajado en DC Comics. Soy el dibujante del cómic Batman The World junto con el escritor Alberto Chimal. También he hecho proyectos como, bueno, pues somos los creadores del primer webcómic mexicano, que es Living with Shine, junto con el maestro Oscar Amador, aquí presente. También he trabajado para videos como Molotov, he trabajado con José Madero, he trabajado con Los Tigres del Norte y bueno, justamente acabamos también de terminar una colaboración con Pato Machete con la canción de Cumbia Patria. Entonces, pues andamos ahí haciendo un poquito de todo. Hemos trabajado también en cine y bueno, y actualmente pues también estamos trabajando en el proyecto del cómic de Blue Demon, Canek Junior, Calimán, un par de proyectos que no les puedo platicar y bueno, también para los amigos de Codem que andamos haciendo tarjetitas. Eso. Y pues, bueno, mi nombre es Giovanni Arévalo, yo soy el orgulloso editor de este proyecto. Y como dirían los Simpsons, seguramente me recordarán por proyectos como Marvel Comics en México. Dirigí Marvel de 2005, bueno, fueron como 17 años. DC, me tocó también dirigirlo, donde ahí tuve la fortuna, tanto en Marvel como en DC, de trabajar por primera vez con Rulito. Digo, ya lo conocía antes, nos conocíamos por otros asuntos, igual editoriales, pero, Ah, pero sí, ahí tuve la oportunidad de trabajar con Rulo cuando se hizo por primera vez una portada de Spider-Man en México, que es la icónica portada de Spider-Man en el Ángel de la Independencia, que fue para un Spider-Man anual, si no me equivoco, y tiempo después para la antología de Batman del Mundo, donde, bueno, donde participamos todas las licencias y todos los países en ese momento, y pues nos tocó hacer junto con Alberto Chimal y Rulo dibujando pues, la historia para México, ¿no? Y bueno, pues en ese entonces ya también conocí a Oscarito, no había tenido el honor de trabajar con él,
pero bueno, ya pues ahora justo pues estamos impulsando este proyecto junto con todo el crew Demon. Y bueno, ¿qué más? Yo igualmente me he dedicado toda la vida a hacer revistas. Empecé haciendo el cubo, conozca más. Yo creo que todos los que nos están viendo igual ya están hechos polvo o probablemente no saben cómo usar un teléfono si en ese momento vieron la revista. Pero sí, en el mundo editorial, pues, actualmente me encuentro igual también en revistas, en desarrollo de producto. Igual voy a citar a Rulo y otros proyectitos de los que no les puedo platicar en este momento. Pero, pero platiquemos de Blue Demon. La verdad es que muy contento, Spirit. Gracias por la invitación y pues vemos. Como pueden escuchar, puro peso pesado dentro de la industria del cómic mexicano. Ahora, partamos de ahí. Blue Demon es un cómic independiente porque, digo, más allá de que ustedes conformaron La Llorona Comics, no hay un soporte editorial enorme por parte de alguna gran industria, ni un fideicomiso que entiendo que es un trabajo a partir del conocimiento de ustedes que han podido conformar para traer este primer número de Blue Demon y ahorita tengo aquí otro, pero hablamos de ese un poquito más adelante. ¿Qué me pueden contar de las dificultades de hacer cómic en México de manera independiente y las dificultades de, sobre todo, hacérselo llegar al público? Bueno, creo que, bueno, principalmente una de las cosas más chistosas de hacer cómic independiente es que creo que hay como dos maneras de hacer cómic independiente. Y curiosamente, de hecho creo que hay como varias, pero bueno, que nosotros conozcamos, pues de hecho hay tres, porque la primera fue cuando decidimos lanzar, en este caso Oscar y yo, hace ya unos cuantos años, nuestro cómic de Living with Shine. Entonces, esa fue como tal cual, juntamos nuestros ahorros. Armamos nuestra impresión y aparte tuvimos un gag muy ridículo que en una convención a la que llegamos íbamos a estar tres días. El primer día, en cuanto abrimos nuestra caja de cómics, a la media hora se nos acabaron todos los cómics, entonces estuvimos sentados ahí como chuletos los 3 días para que no pensaran que no habíamos ido, pero ya no teníamos mercancía que vender. Entonces, esa es una anécdota muy chistosa, pero también nos dio mucho la pauta para saber, digamos que hasta cierto punto estábamos un poquito en lo correcto, ¿no? También algo que es muy importante es también cómo nos juntamos, o sea, porque originalmente ahorita ya podemos decir, afortunadamente, Oscar tiene una carrera en publicidad bastante exitosa, Giovanni es uno de los editores más importantes de México, y bueno, tu servidor también ya tiene cierta carrera en la que podemos decir que, bueno, ahorita digamos que entre comillas ya sabemos un poquito más lo que hacemos o somos más profesionistas en lo que hacemos, pero en ese momento pues éramos dos chamacos que estábamos como tratando de hacer nuestros proyectos y pues la verdad es que fue un poco en ese tono. Y luego llegamos a esta otra versión, como en su momento cuando hacemos Canek Junior, que pues es más de las ganas de hacerlo también y de casi casi venderlo mano a mano. Y ahora llega esta otra versión de ser independientes, que ya es juntarnos con un editor del calibre de Giovanni, ya es ahora sí armar un plan de negocio estructurado para obtener una licencia, ¿no? Trabajar con una licencia como lo que es Blue Demon, buscar un apoyo comercial de, en este caso, de Sammons para poder tener una distribución un poquito más masiva y pues también aprovechar y agotarnos el fondo de las tías de Oscar como para pues conseguir el dinero para poder hacer un tiraje pequeño, porque también dentro de lo independiente, pues hay rangos de impresión, pero nosotros nos vimos con un rango de impresión y Giovanni te lo podría decir de muchos best sellers chiquitos, entonces tampoco empezamos en este caso no nos fuimos tan a lo independiente en el sentido comercial del proyecto, ¿no? Y que eso obviamente, digo, igual ya lo platicaremos como más calma, ha tenido sus beneficios y sus cosas buenas y también ha tenido sus bemoles, ¿no? Sí, no, de acuerdo. Creo que el tema principal aquí, y coincido con Rulo, es que hay muchas maneras de poder publicar algo, ¿no? Estamos en una época donde tú literalmente, si quieres, puedes, a la pancín, ¿no? A la guerrilla, agarras tus ilustraciones, vas y publicas, ¿no? Que es completamente respetable y hay unas cosas en fanzines y hay unas cosas literalmente hechas artesanalmente que están increíbles, ¿no? Pero nosotros decidimos irnos por un lado al cual estábamos como más familiarizados, ¿no? Que es como por el lado más, pues,
más del tipo de licencia grande, ¿no? Como de Marvel y de DC, ¿no? Entonces, todos los que ya tengan el cómic y los que no, por favor, los invitamos a que lo adquieran. Si te das cuenta, Spirit, la calidad del cómic es incluso superior a incluso a las mismas calidades que tiene Marvel y DC en Estados Unidos, ¿no? Y hasta incluso más arriba de algunas calidades que se publican en México, ¿no? Entonces, de entrada, lo que queríamos ofrecer como editorial era tener este gran diferenciador de, uno, de entrada, la calidad de los contenidos, que tanto Rulo como Oscar, así titanes, ¿no? Cada uno en su labor. Y la otra era estar buscando qué tanto podíamos ofrecer, qué tan diferente, o sea, cuál iba a ser el diferenciador con respecto al producto. Si te fijas, también tiene como unos detalles muy coquetos en la portada, que tiene con barniz a registro la máscara de Blue. Entonces, tiene ahí un tema de realidad aumentada. No sé, es un producto que al final nos sentimos como muy orgullosos de tener, pero que evidentemente también tiene muchas en el proceso, desde que lo piensas hasta que lo sacas, ha sido un camino largo. Y te lo puedo decir yo, que durante décadas estuve pues trabajando bajo el cobijo de Editorial Televisa, ¿no? Que en el cual pues hay un área que está completamente dedicada a la distribución. Hay un área que está totalmente dedicada a la producción. Hay un área que es el área creativa, ¿no? Acá estás viendo todas las áreas en la pantalla, ¿no? Entonces de pronto se convierte en un tema en el que afortunadamente los tres tenemos un bagaje, creo yo, me atrevería a decir, más allá del estándar, como para poder decidir y poder ser lo suficientemente críticos con nuestro propio trabajo y nuestro propio desempeño hasta decir queremos tener esto, ¿no? Queremos tener este producto y evidentemente, pues bueno, tener la oportunidad de poder publicarlo pues con la tienda de libros y cómics más grande de México, que es Sanborns, pues la verdad es que también ayuda mucho, ¿no? Entonces, sí, ha sido un proceso largo, ha sido un proceso muy divertido, ha sido un proceso de muchos aprendizajes, ha sido un proceso en el cual yo creo que los tres nos dimos cuenta de muchas cosas, corroboramos muchos mitos que sí existen sobre la industria independiente, ¿no? Creo yo que tiramos otros, pero nada, ya está. ¿No ves, Carito? Sí, totalmente. Y al final creo que abonando a lo que mencionan tanto Rulo como Gio, es que si bien hay estas distintas maneras de tener una publicación independiente, creo que un reto muy particular que ha tenido esta publicación en particular es que tiene elementos, virtudes y complicaciones de todas estas maneras independientes, ¿sabes? Porque a final de cuentas sí trata de tener justo como este sabor artesanal y de alguna manera como tienen tantos proyectos que tratan de tener esta visión de autor, ¿no? Pero a la vez estamos jugando con una licencia y no nada más con una licencia, o sea, con una de las licencias culturales más importantes que hay en este país, ¿no? Y porque me atrevo a decir que a final de cuentas, figuras como Blue Demon Jr. no es un ícono únicamente de la lucha, ¿no? Es un ícono de la cultura pop mexicana en general. Entonces, ya cuando te empiezas a meter en esos temas, ya empiezas a tener un tipo de exigencias distintas y que encontrar esa cuadratura de punto en común se vuelve bien complicada, porque al final de cuentas tenemos todos los retos que tiene una publicación independiente, con todas las exigencias que tiene una publicación comercial. Y ahí también estamos hablando no solamente de la calidad del producto como objeto en sí mismo, de todos los requerimientos que tiene jugar pues con una cadena como Sanborns y con todos los retos, los requisitos, los pasos, ¿no? Y entonces sí se vuelve ahí una cuadratura en la que al final
y volviendo un poco al mundo del emprendimiento, pues tenemos que estar como Box Bunny jugando todas las posiciones al mismo tiempo y además sin dejar que se nos caiga la pelota de calidad creativa, pues sí se vuelve un reto bien, bien importante, pero que tenemos mucha confianza en que al momento que llegue a manos pues, de los lectores y de los fans, que es lo que importa, pues puedan percibir todo el trabajo, todo el esfuerzo y toda la calidad que creemos que tiene detrás el producto y el proyecto. No quiero ser reduccionista, pero para el escucha que de pronto se haya perdido un poquito, vaya, si les gusta la lucha libre es como que su primer impresión de un cómic fue ser el luchador Nobel que va empezando y va empezando en la primer lucha, en las luchas independientes, y en la impresión de ahora es como ser Elia Park o Blue Demon Jr. en las independientes, con todo el conocimiento de haber trabajado en las mejores empresas del mundo o del país por lo menos, y llegar a este punto de queremos hacer algo o ya puedo hacer algo de calidad. Para los amantes del cine, yo diría que es como salir de la escuela de cine, hacer tu película independiente y luego ser casabetes y estar haciendo este proyecto completamente independiente y profundo que la verdad sí tiene resonancia. Quiero puntualizar tantito el cómic para los que están viendo esto en video y nunca lo han tenido en sus manos. Esto es justo el detalle, por aquí creo que se logra ver del barniz, por ejemplo, que tiene el antifaz del demonio y sobre todo esta portada es la del Sambors de los Azulejos. Aquí quiero preguntar un poquito sobre ello. A mí me parece la mejor idea del mundo, porque además es un espacio icónico de la Ciudad de México, pero ¿cómo llegan ustedes a la concepción de tomar estos elementos que, por ejemplo, en el cómic de Canek también aparecen, ¿no? Pareciera que la portada se hizo primero de un lado y luego del otro. ¿En qué conversan? Yo sé cuál va a ser la respuesta, pero quiero escucharla de sus voces. Bueno, en realidad aquí tiene mucho que ver y eso ha sido como divertido porque, pues digo, en gran parte también gracias a Giovanni, ¿no? Pues mi trabajo se ha relacionado mucho con traer superhéroes a la Ciudad de México, ¿no? Tanto con Giovanni y con tu servidor fuimos los responsables de esta portada icónica del Hombre Araña y pues ahí escogimos el Ángel de la Independencia como símbolo representativo de México, ¿no? Y luego cuando nos tocó trabajar o traer a Batman, ¿no? Somos algo así como la Secretaría de Turismo de los superhéroes, ¿no? Entonces, cuando nos tocó traer a Batman, pues lo mismo, fue como que podemos hacer que sea igual de representativo sin que vuelva a ser el Ángel de la Independencia para no caer en cliché, teniendo en mente que además pues el mismo autor está haciendo las portadas, ¿no? Entonces, otro icono que a mí se me hacía muy bonito, siempre se me ha hecho precioso, es Bellas Artes. Entonces, pues decidimos usar el Palacio de Bellas Artes como un representativo de lo que es la cultura y que fue muy afortunado porque además algo que fue muy bonito en su momento es que recibimos mucho reconocimiento también por la parte de donde escogimos desarrollar la historia de México, porque el hecho de usar un centro cultural como lo es el centro de la Ciudad de México, nos ayudó mucho a que también, como los zócalos son muy parecidos, no solamente en México y en todos los estados, sino también en varios países de Sudamérica. Como finalmente pues ahora sí que es por arquitectura colonial, entonces pues fue muy muy padre el poder recibir que bueno pues la gente se sentía identificada. Entonces en este caso pues queríamos también obviamente eso, dar el banderazo de salida representando a México y pensábamos en eso, en qué otro icono podría ser, ¿no? Entonces pensamos pues puede ser la Torre Latinoamericana, puede ser el Palacio de Bellas Artes, pero cuando vino este tema de la alianza con Samuel, pues fue como, bueno, pues es que no hay nada más representativo que los azulejos. Y bueno, otro dato de trivia que también es muy bonito presumir en esta portada, es que además fue coloradísima por el mismo Alex Sinclair, que además también es el colorista pues de hace ya casi 10 15 años de Jim Lee, ¿no? Y él ha pues coloreado casi todo el trabajo desde Hush, el lanzamiento de los nuevos 52, y proyectos muy, muy importantes, tanto de Batman y de la casa de DC, ¿no? Entonces, la verdad es que también tenemos un colorista de primer mundo y uno de los más representativos, que además, para quien no lo sepa, pues también tiene orígenes latinos, ¿no? Y él fue el que nos pidió, porque además también él es muy fan de Blue Demon. Entonces, esto también nos habla un poquito del alcance y la importancia que tenía que Blue Demon pues hable mucho de esta mexicaneidad también, ¿no? Que creo que es algo que es muy importante para nosotros.
Ok, y bueno, reitero, si ustedes quieren acceder a esta pieza, en lugar de verla en video, pues yo me iría a comprarla a un Sambors en este momento, porque aparte todavía hay. O sea, yo cada vez que voy al Sambors a buscar mis cositas, sí me encuentro un par de copias de Blue Demon, lo cual me parece afortunado de alguna manera porque quiere decir que aún es accesible para quien no ha conseguido su copia. Y de hecho creo que también es ¿no? importante mencionar que acabamos de tener un relanzamiento de lo que es del número uno, no justamente por eso, ¿no? Porque de repente nosotros estábamos un poquito parados en bueno, pues ya hay que hacer el número dos, pero bueno, pues todavía pues nos faltaba mucha gente que no tenía su copia del número uno, ¿no? Entonces para quitar un poquito también esta cosa del coleccionismo, ¿no? De repente pues bueno, te compras 200 copias del número uno y de repente pues para después venderlas más caras, pues necesitábamos que más gente tuviera acceso. Y pues eso también está chido porque además otra de las cosas bonitas es que Sammons tiene la particularidad de que ahorita tienen también en exclusiva la segunda portada variante hecha por Roxana Bo. Entonces todavía hay copias también de esa portada. Entonces pues es importante que vayan ahora sí que a su tienda Sammons todavía alcanzan copias del número uno. Y de hecho ahí es importante, en la cuenta de Instagram de Blue Demon Jr. del cómic, ahí justamente van a poder encontrar en qué tiendas todavía hay el producto. Entonces es importante porque, digo, amigos que nos están escuchando en Alemania, nos están escuchando en África, digo, ahí todavía no llegamos, pero en las principales plazas de todo el país, ahí van a poder encontrar y hasta incluso en donde no tengan un Sambo cerca, o sea, como o en ese Sambors nuestro producto, también por ahí tenemos un video y unas guías bastante prácticas para poder comprar en línea. Entonces, pues nada, ¿no? Creo que es importante que puedan conocer el producto y sobre todo tener ese feedback de la gente que, bueno, para todos los que nos han escuchado y ya tienen el producto, la verdad es que muchas gracias, hemos escuchado muy buenos comentarios, muy buena vibra de todos. Y pues la verdad es que pues, esperemos que sus comentarios de esa buena vibra siga, amigos, por favor. Oye, Giovanni, ¿puedo preguntar cuántas piezas hicieron en su primera tirada y no sé si volvieron a hacer más? Sí, mira, este es un tema interesante, sobre todo, creo que aquí Rulo y Oscar lo comentaron, cómo es moverse dentro del mundo independiente, ¿no? El mundo independiente empieza desde 50 copias o desde 10 copias que les estás repartiendo a tus amiguitos, ¿no? para, para poder enseñarles, ¿no? Digo, solamente voy a dar un poquito como de contexto porque el mercado mexicano de pronto, el mercado mexicano de cómics tiene sus particularidades. De pronto me tocó ir a algunas juntas estas que se organizaban de forma internacional con DC, que de pronto se organizaban o en San Diego o en la Feria del Libro de Frankfurt o de Bolonia, y era bien interesante porque nos juntábamos todos los editores pues para platicar qué habíamos hecho en el año, las estrategias, qué era lo que venía nuevo de DC. O sea, si nosotros nos enterábamos mucho tiempo antes qué era lo que venía. Y lo más interesante de esas juntas, digo, que no quiero decir que saber qué va a venir no sea interesante, pero eran como las charlas que se tenían con los otros editores y de pronto decían, oye, acabo de sacar, por ejemplo, el editor de Francia, ¿no? Que de pronto los de Urban Comics de Francia tienen unas ediciones preciosas, porque además, pues franceses, ¿no? Tienen unas cosas increíbles. Pues de pronto, nosotros cuando sacábamos una edición de aniversario de Watchmen, por ejemplo, o de V for Vendetta, ¿no? Nosotros, por ejemplo, llegábamos a tener tirajes hasta de 20,000 ejemplares. O sea, 20,000 en México aún así es una locura, ¿no? O sea, para que tengas una idea, en el mundo editorial, yo creo que como de los libros, como de los libros convencionales, pues de pronto tener tirajes de 6,000 es un bestseller, ¿no? Entonces, ellos decían, ¿no? Que nosotros lo que hacemos es que tenemos tirajes pues de 2,000 ejemplares, 3,000 ejemplares, y si se acaban, pues vamos resurtiendo, ¿no? Entonces, justamente en este afán de que el producto no se pulverizara dentro de las tiendas, porque ese es otro tema. De pronto, proyectos muy interesantes, no solamente de cómics, sino de otro tipo de contenido,
en el cual por no tener suficiente stock, pues no los encuentras y se pulveriza el producto. Entonces nosotros pues decidimos tener, después de pensarlo mucho, y ahí mi escalito también ahí como que nos va a ayudar en el tema, pues decidimos tener pues un tiraje, no te lo voy a decir como exacto, pero entre 2,000 y 4,000 copias, ¿no? Que eran suficientes justamente como para poder tener stock en el mercado, pero tampoco como para que fuera inventario muerto, ¿no? Que se quedara nada más viendo cómo pasaba la gente enfrente del cómic, ¿no? Entonces, sí, ese es otro de los temas que de pronto hay que tener como mucho feeling, porque o te puedes quedar muy corto o te puedes quedar muy sobrado, y ahí es cuando de pronto entran los números, porque no es lo mismo decir, vamos a hacer un tiro extra de 1,000, porque eso tiene un costo importante, ¿eh? O pues vamos a dejar que se envejezca el cómic en el estante, porque eso también tiene un costo, ¿no? Claro, tener las piezas ahí rezagadas de pronto puede ser hasta contraproducente, ¿no? Pero yo creo que por el momento salió en octubre el cómic, por el momento va fluyendo, ¿no? Sí, y tal cual, los dos montos que dice Giovanni son bastante acertados porque literal, después de hacer como todo un análisis, un poco de números y así, lo cual es chistoso porque de pronto jugar ambas partes es complicado, pero originalmente justo iba a ser un tiraje de 2,000 ejemplares, terminó siendo un tiraje de 4,000 como para poder distribuir correctamente entre algunos puntos de venta seleccionados con Sanborns, que hay que decirlo, han sido solamente algunos específicos, no ha sido en todo el país, y que justamente parte de la estrategia inicial fue que se complementara con la tienda en línea y también tomando en cuenta algunos compromisos directos con algunas de las convenciones pues, más importantes del país en los últimos meses, pues terminó siendo un tiraje de 5,000 ejemplares, ¿no? Lo cual pues sí ha sido bastante fuerte y que justamente como parte de este relanzamiento estamos, digo, todavía no podemos terminar de poner números y nombres, pero si bien Sanborns está siendo, pues digamos, el distribuidor principal, sobre todo en términos de lanzamientos, pues estamos justamente en una etapa de expandir esta red de distribución, algunas otras cadenas especializadas y algunas otras tiendas, que justo estamos en esas negociaciones como para poder extender y que no sea nada más un solo lugar en el que se quede. Porque al final de cuentas, este ha sido un proyecto que afortunadamente creo que ha sido bien recibido, ha sido esperado con muchas ganas, la gente está reaccionando bien y pues justamente ¿qué más quisiéramos que de entrada, así en un santiamén, pudiera estar en todos lados y al alcance de todos? Pero justamente gracias a la respuesta de la gente y al apoyo y a la compra y a la difusión de espacios de tanta gente increíble, pues como tú y como tu canal, sí depende mucho de que en la medida de que justo se vaya como creciendo esta masa crítica de banda que se entera, nos dota de la posibilidad de seguir extendiendo este pacto demoníaco y que cada vez más gente entre a nuestro infierno literario personal. Perdonarán que acote tantito hacia Giovanni porque estamos a punto de perderlo en unos minutitos. Ah, Giovanni. Nada más quiero que nos digas a todos cuáles son las proyecciones que tiene un ex editor de Marvel Comics y de DC en México ¿Mm? sobre La Llorona Comics, qué es lo que viene para el proyecto desde tu visión. Pues mira, la verdad es que es muy emocionante. De pronto, cuando estás llevando cuando estás llevando editoriales tan grandes, ¿no? En México como Marvel, DC, Dark Horse, Hellboy, Umbrella Academy, de pronto tienes muchos hijos, ¿no? Y a lo que me refiero es que de pronto dices, ok, ¿qué vamos a publicar de Spider-Man? ¿Qué vamos a publicar de Batman? ¿Qué vamos a publicar de Vértigo? ¿No? Digo, al final, y les voy a ser como muy sincero,
de lo último que más me emocionaba a mí publicar era obviamente Hellboy, que, que, era, que es como mi personaje favorito de siempre. Pero lo que más me gustaba publicar era Vértigo. Entonces yo de pronto decía, ¿por qué no todo lo que podemos publicar aquí es Vértigo? ¿Por qué no todo es Sandman? ¿Por qué no todo es Hellblazer? ¿Por qué no todo es Swamp Thing? ¿No? Porque claro, uno se va haciendo viejo y uno de pronto pues va agarrando otro gusto, ¿no? Entonces, cuando surge la oportunidad de que tanto Rulo como Oscar se acercaran a mí para poder hacer una editorial independiente de tres, este, a mí me resonó por completo, porque además creo yo que los tres traemos, además como de mucho bagaje, de muchas cosas, porque además son increíbles las juntas que de pronto nosotros tenemos, porque luego sí son un poco dispersos, porque empezamos a hablar, o tenemos que hablar de números, o tenemos que hablar de proyecciones y todo, y terminamos hablando como de cosas que ya vimos. Oye, pero te acuerdas de tal cosa, te acuerdas de Carmatrón, no, no, sí, no, claro, Carmatrón, se van, ¿no? Pero yo lo que creo y yo lo que les puedo decir es que esperen cosas increíbles de La Llorona. La verdad es que este ha sido un primer número que como los buenos vinos se ha estado como respirando y lo hemos estado como bebiendo de a poquito, pero la verdad es que todas las predicciones y todo lo que se viene me emociona mucho porque hay algo que creo que puede hacer como una diferencia importante. Eh, Creo que mucha gente siempre relaciona el cómic con los superhéroes, ¿no? Al final, el cómic es un medio, ¿no? En el cómic puede vivir los superhéroes, evidentemente, pero puede vivir el terror, puede vivir el romance, ¿no? Y fue como muy chistoso porque lo primero que nosotros pensamos al ser Blue Demon la primera licencia, y bueno, ¿y qué licencia? ¿No? Blue Demon Jr., la primera, era que no queríamos hacer un cómic de lucha de superhéroes, ¿no? Sino queríamos tener un pretexto y que ahí Oscarito se puede descoser por completo porque entregó un guión impecable sobre cómo podemos integrar a un personaje como Blue Demon a un entorno de terror, ¿no? Y que además era lo que yo siempre les insistía. Y pues además Rulo, que es como el Doré de nuestra generación, yo decía, es que sí tenemos que hacer algo como Hellboy, por favor, Hellboy. O sea, creo que en las primeras puntas dije Hellboy como 100 veces, ¿no? Y afortunadamente creo que en ese sentido se logró hacer esta gran rareza del cómic nacional, ¿no? De poder contar una historia súper inteligente, súper terrorífica. La verdad es que para los que ya lo leyeron y para los que no, ya nos contarán si le sacó algún sustito a mí como un par, ¿no? Ya cuando ya estaba viendo ya como en las pruebas finales. Pero digo, sin alargarme mucho, creo que vienen cosas muy interesantes y sobre todo que recuerdan a La Llorona como un editorial que no solamente tiene lucha libre, que ahorita es nuestro core, pero que al final somos eh, a la Marvel, ¿no? Una casa de las ideas de cultura pop, ¿no? Van a encontrar cosas de lucha, van a encontrar cosas de terror, van a encontrar otras cosas probablemente más adelante de música, o sea, vienen cosas bien interesantes. No, hombre, pues muchas gracias, Giovanni, por esa nutrida conversación. Digo, en el momento en que tú tengas que irte, adelante. Gracias, Y amigos. Yo por acá todavía los escucho un rato. eventos. Justo quisiera clavarme un poquito en las circunstancias narrativas, tanto visuales como de escritura. Primero, las influencias sobre el propio Blue Demon, porque creo que conociendo un poquito la historia de Blue Demon Jr., no me sorprende que sea un cómic de terror. Vaya, el señor es una persona que disfruta de poner gore en su sala un fin de semana, ¿no? Sí, La, cierto. la pregunta es, ¿desde dónde empiezan a estudiar a Blue Demon Jr.? Me imagino que también a Blue Demon Leyenda. ¿Por qué pasan para llegar a esta información? ¿Cómo contactan con él, por supuesto?
y en qué momento dicen, ok, esto me sirve y esto de pronto no es para nosotros. Wow. Tienes tu Creo que micro apagado, está, Rulo. está, está usted en mute, compadre. Y ese es el mayor secreto de todos, por eso creo que ya no es importante volverlo a repetir jamás en la vida y nunca más lo voy a volver a Y decir. ese era justamente el lugar donde las copias son gratis. Muchas gracias. Exacto. Exacto. Entonces, Tu verdadero padre es. No, no. este, no, creo que una de las cosas importantes aquí tal cual es que, bueno, curiosamente esto nació a partir de un proyecto, de hecho, precisamente con Giovanni. Y justamente creo que una de las cosas más importantes es aprender a ver las oportunidades, ¿no? O sea, algo que siempre he tratado como de mantener dentro de mi trabajo es que, pues finalmente, o sea, nunca, yo creo que nunca nadie como artista asume que ya llegó, ¿no? O sea, uno dibuja y trabaja y a partir de eso, pues vas creando nuevas cosas y vas generando nuevos proyectos, ¿no? Y pues nunca, o sea, cuando eres chiquito aspiras a llegar a ciertos lugares, ¿no? Y ya cuando llegas, pues te das cuenta que todavía hay que seguirle, ¿no? Porque aparte en México, pues todavía hay que seguir comiendo. Entonces, pues lo de Batman me lo gasté creo que la segunda semana, ¿no? Entonces, pues al final del día, pues había que corretear otros proyectos, otras cosas, pero bueno, teniendo eso en mente, pues una vez que Giovanni y yo entramos en un proyecto que al final no se terminó armando, y pues ahí fue cuando decidimos oye, ¿y qué tal que lo hacemos nosotros? O sea, porque pues todo el tiempo nos la pasamos como ñoños quejándonos de que, pues de que no nos dan, o sea, algo que tenemos mucho los geeks, ¿no? Es que nunca nos dan la película, el cómic o lo que nosotros esperábamos que nos diera, ¿no? ¿Sabes? O sea, siempre hay una queja al respecto de a mí me hubiera gustado que tuviera esto, yo le hubiera metido esto, y algo que tenemos en común tanto su servidor como Oscar y Gio, es que de repente las charlas por eso se llegan a volver tan geeks, ¿no? Porque pues somos muy fans, muy, muy fans. Entonces, pues aquí la verdad es que es difícil no crecer siendo fan de Blue Demon. Entonces, pues la verdad es que al principio sí fue un poco complicado porque, bueno, yo una vez que decidimos que íbamos a agarrar el proyecto y que le íbamos a ofrecer al señor Blue Demon, pues una idea, pues fue por donde la aterrizamos, ¿no? Para ese momento todavía ni siquiera todavía no aparecía el maestro Oscar Amador en la escena. O sea, ahí todavía estábamos en el rollo de puta, como hacia dónde nos movemos, ¿no? Y una de las primeras disyuntivas era, pues bueno, regresemos a esta cosa del terror, ¿no? Y ya una vez del terror, pues, digo, Oscar te lo puede decir mucho porque fueron muchas discusiones creativas en un inicio. O sea, en un inicio yo tenía como muy claro la idea de lo que quería, pero también no teníamos muchas referencias de hacia dónde, porque de repente era, pues no queremos que sea paranormal, pero no queremos que sea ni Constantine, ni Shadowland, ni Hellboy, pero por otro lado también queremos mucho esas cosas porque tenemos cosas ahí que nos gustan. Y luego por otro lado es que nos gusta la lucha libre, pero por ejemplo yo una conversación que tenía era, por ejemplo, yo tengo una especie ahí de tesis con respecto a las cosas que tiene que haber en un cómic de lucha libre, que son como las máscaras que tienen que tapar la cara, que no se tienen que ver pintadas. Entonces hay que darle importancia a la máscara, hay que darle importancia a la lucha libre, tiene que haber mínimo una secuencia de pelea en un ring, ¿no? Luego había otras cosas como por ejemplo, eh, pues que había que tener mucho México, que se tenía que tener lugares que fueran claramente mexicanos, ¿no? Y en ese sentido también al principio, pues inclusive hasta había mucho como esta dicotomía porque pues Oscar es más fan de los superhéroes, entonces era como mucho el rollo de, no, está chido, está muy bueno, pero regresémonos a otro punto en donde no parezca tanto un superhéroe. Y ha sido un proceso creativo que todavía a la fecha creo que no tenemos enteramente cuajado, pero que también creo que nos está ayudando, por lo menos en este primer número, espero que se note un esbozo de eso, de que estamos tratando de crear nuestra propia mitología, nuestros propios elementos y tratar de generar, que aunque sí, de repente es muy difícil ya hoy en día decir que descubrimos el hilo negro, sí tratar de pararnos en ciertos lugares que no sean tan comunes y que tengan que ver mucho más como con esta idiosincrasia mexicana y tratar de crear un poquito este cómic de lucha de cosas y elementos que a nosotros nos hubiera gustado leer, ¿no? Que a nosotros nos gustaría tener, ¿no? Creo que en ese sentido ha sido, creo que un poquito la parte más retadora, porque, pues por un lado, como creativo quieres hacer como tu propia obra, ¿no? Por otro lado, como, pues quieres ser relevante, pero por otro también tratar de no ser también intransigente con la gente que ya ubica al personaje, porque además hay que ser muy honestos,
lo que decía Oscar hace rato y yo también, o sea, pues Blue Demon es algo que es parte ya de la cultura pop, entonces la gente ya tiene una idea más o menos hecha de cómo son los personajes. Lo que sí tenemos clarísimo, y eso sí lo tenemos todavía como un mantra, es salirnos un poco de lo kitsch, ¿no? El de lo kitsch en el sentido de la burla, de la broma, vamos o sea, claramente va a haber humor, porque además Oscar es uno de los escritores de humor más graciosos que conozco que he conocido en la vida, y es creo que innegable tener ciertos elementos, pero el humor no nos va, no es uno de nuestros drives para poder generar estas historias de terror, ¿no? Entonces, pues estamos tratando de meternos más hacia esa zona y pues esperemos, pues ahora sí que son esas cosas que no sabemos nosotros. Yo creo que el tiempo va a decir si lo logramos o nos quedamos en la pretensión, ¿no? Sí, sobre todo porque a final de cuentas hay un reto bien complejo entre cómo poder creativamente compensar todas esas referencias que tenemos, todos esos territorios comunes que ya de entrada te dicta un género, un personaje, un mood, y cómo poder conjuntar eso y ser fiel a eso, pero a la vez, como decía Rulo, tratar de contar tu propio estilo y decir, no quiero caer en esos territorios comunes, ¿no? O sea, a final de cuentas, y era una charla muy común que teníamos, ¿no? Eh, evidentemente, sí teníamos como muy claro, más allá del gusto en común que tenemos, Rulo y yo, tanto por el género de superhéroes como por el género de terror, como por la lucha libre, que además somos grandes fans desde hace muchos años. Claro que tenemos como muy claro el no caer en este territorio común de contemos este cómic de superhéroe, pero tratando de, perdón, contemos esta historia de luchadores, pero tratando de no caer en este territorio, de hacerlo caer en las reglas del superhéroe gringo. Y algo que comentábamos mucho, Rulo y yo, que nos reíamos bastante al respecto es, ok, pero tu protagonista tiene una máscara, güey. O sea, ¿cómo lo evitas? ¿No? O sea, a final de cuentas. E incluso, porque aparte, yo soy un gran apasionado del terror como género, al momento de tratar de plantear una situación que a lo mejor ya en el peloteo parecía como, es que, güey, está muy padre, pero suena mucho de superhéroe y no tanto al terror, también de pronto encontrar esta cuadratura es que no es a propósito, es porque al final tu protagonista es, es, es el bueno de la historia, entre comillas, ¿no? O sea, a final de cuentas es muy fácil, por poner un ejemplo tonto, contar un cómic de Pesadilla en la calle del infierno, cuando tienes a Freddy Krueger, que es monstruoso y terrorífico, pero pues mi historia en este caso no es de Freddy Krueger, sino de la chavita o del chavito que pelea contra él, ¿no? Entonces, a final de cuentas, nos encontramos con muchas reglas narrativas que nos están empezando a causar una cierta complicación y sobre todo por cómo querer abordarlo desde un ángulo distinto. Como dice Rulo, no se trata de inventar el hilo negro, pero creo que sí tratamos de hacer un esfuerzo creativo muy consciente de contar algo que a lo mejor de entrada te puede sonar muy obvio, por supuesto Blue Demon Jr., por supuesto terror, por supuesto México, pero tratar de darle un ángulo menos común de lo que te podrías imaginar cuando lo ves, ¿no? Y definitivamente tratar de alejarnos de ciertos territorios comunes, no porque estén mal, sino porque ya se contó mucho ese tipo de historias y tratamos, por lo menos en intento, de abordarlo de una manera diferente. Hace unos meses salió una película mexicana que yo creo que le fue excelente, llamada Frankelda, y, y platicando con los creadores, les decía, oigan, a ver, cuéntenme sus influencias más oscuras o más básicas, de alguna manera, aquellas que no necesariamente son geeks o teóricas, sino que más bien están bien inscritas en su corazón, ¿no? Y me decían, no, pues es que El Señor de los Anillos, ¿no? Completamente.
yo acabo de ver la película y me quedé, por supuesto que El Señor de los Anillos es una de tus influencias más clavadas. ¿Cuál sería esa influencia? Yo sé que han hecho muchas cosas, pero ¿cuál sería esa influencia interna de toda su vida que está ahí marcada y no la pueden quitar, ya sea una película, ya sea un músico, ya sea otro cómic? Pues, híjole, es que esa es una gran pregunta porque creo que al final, creo que los cuatro somos personas que nos gustan muchas cosas y muchas cosas bien diferentes, ¿no? Como por ejemplo, yo te puedo decir que yo me la puedo pasar en una fiesta increíble con un cumbión, pero de pronto, si ya se quieren clavar así, con este nuevo grupo que es una maravilla de rock matemático monotonal, los de la angina de pecho, ¿no? Así ya súper clavados, ¿no? O desde cosas justamente como lo mencionas, ¿no? Desde El Señor de los Anillos, pero yo disfruto, como no tienes una idea, un Guillermo del Toro con un Titanes del Pacífico, hasta una de Kieslowski, hasta una de Tarkovsky y todo lo que termine en Ovsky, ¿no? Y por ejemplo, Con Memelovsky. Helboyovsky y Memelovsky, ¿no? Entonces, de pronto creo que, y bueno, ¿y qué decir del anime? Estoy, por ejemplo, Mazinger, Robotech, ¿no? Evangelion, Los Caballeros, digo, los del Zodiaco, y sí, es como una masa bien interesante de influencias, que al final todo te sirve para crear algo, ¿no? Evidentemente, como lo decimos, ¿no? No estamos creando el agua tibia en ningún momento, pero lo que yo creo que sí teníamos como muy claro era que no queríamos, y creo que lo mencionó Ascarito, no queríamos contar la misma historia, ¿no? Eh, un poco como siempre se menciona, ¿no? Que ya todo lo que se contó de superhéroes ya se contó, ¿no? Digo, eso lo decían desde los 70 y pum, y desde los 80 llega Frank Miller para contar el Dark Knight Returns, ¿no? Llega Alan Moore, ¿no? Por ejemplo, pues en los últimos años, cuando de pronto ya tener este jumping point para subirte alguna historia del Hombre Araña que lleve en el número 4.700.000, decía la gente, ¿pero en qué momento me subo, no? Y es cuando de pronto Joe Quesada dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer la línea Ultimate en los 2000, ¿no? Y era recontar todas las historias, ¿no? Los New 52 y ahora con todo el éxito que ha tenido toda la línea Absolute de DC, ¿no? Todo lo que hace Scott Snyder con Batman, que es una verdadera joya. Entonces, creo que al final todas las influencias, tanto musicales como cinematográficas, como de serie, son un pretexto para poder hacer algo diferente, porque evidentemente son tus ídolos, ¿no? O sea ¿quién no quisiera hacer lo que hizo Stan Lee, no hacer lo que hizo Kubrick, ¿no? Pero pues, pero pues de pronto, pues amiga, date cuenta, pues no, pero dentro de lo que podemos, pues de pronto ahí medio meterle un calambre a la dramaturgia, ¿no? Y medio meterle un calambre a las historias, a los formatos y a la ilustración. Y pues eso creo que solamente teniendo un bagaje medianamente aceptable te permite poder jugar dentro, o sea, conocer las reglas y dentro de eso, pues medio jugarle al vivo y tratar de romperlo. Sí, yo creo que también otra cosa que tenemos en común y en ese sentido es como que también somos muy hijos de nuestra generación. O sea, creo que también, o sea, el hecho de que somos como, o sea, como creo que lo que decía Gio, ¿no? O sea, también tenemos mucho en común, pues cosas como los Caballeros del Zodiaco, cosas como los Thundercats y cosas como, pues crecimos con estas primeras series de los X-Men 97 y cosas así. Entonces creo que todo eso nos ayudó mucho a también ser una generación como muy imaginativa, ¿no? Recordemos que también, pues somos previos al internet, entonces también hasta leer libros era como muy común, ¿no? O sea, todavía conocemos todavía le decimos Julio Verne, ¿no? Entonces, o sea, creo que esto sí es importante porque también eso a veces nos hace trabajar muy bien. Por ejemplo, algo que sí es muy chistoso y en común que tenemos, creo que los tres, es que, por ejemplo, nos gusta mucho
la bailada de la salsa, ¿no? Entonces suena muy tonto, pero esto habla mucho de la idiosincrasia en la que participamos. O sea, no somos una generación que tiene tanta bronca en admitir, ¿no? Y creo que somos de los poquitos que salieron de esta generación porque todavía a nuestra generación le costaba mucho trabajo, ¿no? Decíamos que la salsa era para cierto sector de la sociedad, la música culta era otra música, ¿no? Y todavía la gente no le gustaba reconocer que le gustaba escuchar Luis Miguel, ¿no? Entonces, como que a nosotros, creo que eso en común de repente nos ha podido ubicar mucho también nuestro contexto social. O sea, finalmente eso hace que para nosotros, curiosamente, lo que podría ser un gusto culpable, ¿no? Pues es que somos muy fans de la lucha libre. Entonces, pues precisamente, o sea, creo que ese es el punto, ¿no? Ha sido llevar nuestro gusto culposo, si es que se le puede llamar así, a pues a volverlo nuestro trabajo, ¿no? Entonces creo que tiene que ver un poquito más hacia ese lado en el sentido de decir, pues creo que nuestros gustos culposos precisamente son los que estamos trabajando, ¿no? Porque pues estamos en una sociedad en la que a veces pues el hecho de decir, bueno, ¿y a qué te dedicas? Soy dibujante de cómics, pues no es tampoco como algo que tú digas, bueno, ok, cuando te presente a mi papá, ¿qué le tengo que decir que te dedicas, no? Pues que dibujo cómics, ¿no? Y es como, entonces creo que tiene que ver un poquito también con eso. Eh, a mí me gusta el whisky. Esa es mi mayor influencia y así ayuda, ¿no? No, a ver, todo lo que están diciendo Raúl y Gio es completamente cierto. De pronto, y creo que incluso así viene en uno de los extractos del material extra del cómic. A mí siempre me ha parecido una pregunta muy interesante el tema de las influencias y muy peligroso responder, ¿no? Porque a final de cuentas, o sea, como dicen acá mis hermanos, ¿no? Influencias tenemos muchas y tenemos influencia cultural y tenemos influencia específica de cómic y yo sé que tengo mis influencias muy marcadas en el tema del terror y tal, pero o siempre te arriesgas a sonar ya sabes, el checkbox de por compromiso. No, sí, claro, es que a mí, Stephen King, y claro que me gusta Stephen King, ¿no? No, claro, es que, güey, Alan Moore o you name it, ¿no? O sea, las que esperan. O te arriesgas a sonar pretencioso y decir, no, es que lo mío era el cine de terror experimental expresionista alemán, güey, del siglo, digo, de la década de los 70, ¿no? Y tampoco se trata de eso. O a generar una expectativa, ¿no? En la cual digas, no, la verdad es que a mí me encanta el trabajo de Neil Gaiman y me encanta, ¿no? Y que de repente digas, sí, claro, con razón en la novela, ¿no? O sea, se vuelve complicado. Y las influencias están ahí. Al final de cuentas, como dice Rulo, pues somos hijos de nuestra época y de nuestras influencias y de la noche también. Pero algo que me parece que también es muy particular, y lo digo muy a título personal, pero también sé que es algo que tenemos muy en común los tres, pero particularmente con Rulo, con el que llevo tantos años trabajando. Creo que, hablando de este proyecto en particular, la principal influencia para mí sigue siendo el tipo de cosas que me daban miedo cuando era niño y que me dan miedo ahora y que disfruto ahora. Mis principales influencias son esta sensación que tenía cuando vi a Batman por primera vez en el cine, o a Blue Demon por primera vez en un cuadrilátero, o ese tipo de sensaciones como tan personales en las que viste a un luchador lanzarse por primera vez desde la tercera cuerda. ¿Y a qué me refiero con todo esto? Que realmente tratamos de ser muy eh, auténticos con nosotros mismos, en el sentido eh, de que siempre vamos a buscar generar un proyecto que nos guste a nosotros como lectores, como consumidores. Y eso es algo que Rulo y yo teníamos mucho desde nuestro primer cómic, que fue Living with Shine, que era un sitcom de superhéroes. O sea, nuestro primer tema era, teníamos que reírnos nosotros primero con la idea y con el guión, y ya después todo bien, ¿no?
O sea, digo, hopefully lo haces con las ganas de que a la gente le guste y se ría igual. Pero si no nos gustaba a nosotros, si no nos reíamos a nosotros, si no nos convencía, no avanzábamos. Y eso creo que es algo que hemos mantenido con los años y que tratamos de mantener, pues justo como una influencia muy principal o como una brújula, el que a nosotros nos resuene como consumidores antes que como artistas, porque al final de cuentas siempre este geek interno siempre va a tener como esta cuota de lo que a nosotros nos hubiera gustado ver. Entonces creo que es algo que a la fecha sigue siendo muy importante y que espero que se pueda transmitir en las páginas de este proyecto. Ahí les va la pregunta invertida. Ah, ¿Cuál es, caray. cuál es, cuál es su línea editorial de cada uno de los nos? ¿Cuáles son los nos en estos proyectos? ¿Cuáles son las cosas que dicen definitivamente no? Uy, qué buena pregunta. Ay, qué buena pregunta. A ver, yo no voy a hablar desde el lado técnico y como desde el lado de editor. Durante muchos años, y es algo que creo que mi Rulo lo sufrió bastante, porque el tema tipográfico es uno, definitivamente, y las tipografías también cuentan una historia, ¿no? Es una de las capas que van por el cómic, ¿no? Entonces, debe de haber uniformidad en las tipografías, no debe de haber un Arial en una página, de pronto una Helvética en otra, después una Comic Sans, que espero que nunca nadie que está en el medio del cómic use una Comic Sans, no es para usarse, de verdad, es una referencia, no la usen, ni para presentaciones, ni para trabajos, Ni no en la la usen. vida. Eso por un lado, y por el otro, nada, nada. Y por el otro, siempre tener este ritmo, que afortunadamente con estos dos señores fluye mucho, pero tener, por ejemplo, las cajas de texto y los globos, ¿no? De pronto, a lo mejor mucha gente no se fija, ¿no? Pero de pronto luego, y hay cómics de talla internacional y cómics acá, hasta incluso cuando yo llevaba los cómics se nos iban así, ¿no? Que tú tienes un globote y un textito, o al revés, tienes un textote y un globito, ¿no? Entonces, debes de cuidar esos detalles, ¿no? Entonces, un gran don't es no cuidar los detalles en una edición, porque esos mismos detalles son los que le dan en la torre a la calidad que puede darte la historia, que puede darte la ilustración y que te puede dar los materiales, ¿no? La otra, claro, los materiales, ¿no? Si tienes papel periódico, puedes tener una historia increíble y pues no sé, pues no va a lucir tanto, ¿no? Digo, ya uno ya como ya más sangrona, ¿eh? Pero bueno, yo con estas perlitas de la sabiduría también les me despido. Spirit, muchísimas gracias por la invitación. Te dejo a estos dos titanes de la industria, pero pues muchas gracias. Vayan a buscar el cómic, búsquenos en nuestras redes sociales, vienen cosas bien interesantes. De verdad es que muchas gracias desde acá a Blue Demon Jr. y a todo el equipo Demon, porque de verdad han sido parte obviamente fundamental de todo esto, y sin ellos, pues digo, esto no podría estar avanzando. Así es que amigos, Spirit, muchas gracias por escucharnos. Yo me voy, pero ellos se quedan. Abrazo, mi Gio. Bye, bye. Ay, Gio, gracias. Ay, sí está interesante. ¿Cuál serían los don'ts? A ver, digo, creo que una muy tramposa y muy fácil, te la acabo de decir hace unos segundos. O sea, yo creo que un don't de línea editorial muy claro es no generamos ni publicamos una historia o un proyecto que no, que no nos cumpla el estándar creativo, que no es una historia que a nosotros no nos gustaría. O sea, al final de cuentas, a pesar de que esto es un negocio y es algo profesional, a nosotros no nos gusta pensar simplemente en hacer productos por vender o por cumplir. O sea, yo sí creo que tenemos ahí un respeto
creativo muy alineado con este respeto al fan interno y que pensamos que es una expectativa del fan general. O sea, esa es muy sencilla. Yo sí creo que es un don't muy, muy claro. Y la verdad es que me parece, y perdónenme si el término es un poco sui generis, creo que sí tenemos muy claro el que no nos gusta entrarle a proyectos desde el lado Villamelón, ¿no? Y lo digo de todas las aristas del mundo. Evidentemente, claro, o sea, este proyecto tiene como la gran bendición que nos encanta el cómic, nos encanta el terror, nos encanta la lucha libre y nos gusta mucho Blue Demon Jr., más allá del ícono que es. Pero a final de cuentas, sí se trata de tenerle un respeto al tema del que quieres hablar, ¿no? O sea, vaya, no estás obligado a ser un experto de inicio, ¿no? Y yo no me atrevería, a, yo creía que yo sabía de cómics, ¿no? Hasta que conocí a Raúl. Este, Aún así me defiendo mucho en mi conocimiento. Yo juraba que sabía de lucha libre hasta que me encontré con perfiles como el tuyo o como muchos, muchos más, ¿no? Que dices, ay, no, pues fíjate que no, no era para tanto, pero me defiendo, ¿no? O sea, al final le sé lo suficiente como para decir, mira, me considero por lo menos con las credenciales mínimas de contar una historia al respecto, ¿no? Es un poquito como cuando ves una película hollywoodense, con todo respeto a todas las productoras hollywoodenses, y de repente te quieren situar en algún lugar, en Sudamérica, y de repente te ponen de ambientación música flamenca, ¿no? Es como de, oye, no seas así, o sea, investígale un poquito, ¿no? O sea, si ya va a ser tu historia principal, un poquito, cabrón. Entonces, me parece que pasa lo mismo, o sea, a eso me refiero con que le decimos no al Villamelón en ese sentido. O sea, sí, es como, güey, te vas a aventar a contar una historia de terror, know your horror, ¿no? O sea, sí, por lo menos, si no las tienes, que las investigues, que conozcas las bases del género, incluso para no seguirlas. Vas a contar una historia de este deporte, pues empápate, pues éntrale. Vas a contar una historia de este personaje, pues edúcate si es que no lo tienes. Entonces, a final de cuentas, creo que también es una que me parece que tenemos muy en común porque tratamos de tenerle mucho respeto al, al, al material fuente para poder hacer algo interesante con ello, ¿no? Y es algo que se me ocurre de bote pronto. Compadre, ¿tú qué dirías? ¿Tú qué opinas? Básicamente lo mismo, o sea, si no hay como o sea, tratamos de tener algo que también es como muy importante desde o sea, ahorita ya podemos decir orgullosamente desde la Llorona Comics, pero antes lo teníamos como parte de nuestro trabajo, era tratar de que fuera lo más profesional posible. O sea, creo que nuestra premisa siempre es desde lo que nosotros compraríamos, porque como te darás cuenta, pues también somos coleccionistas, ¿no? Entonces, pues como coleccionista, ¿qué es lo que tú estás esperando de una edición? Entonces, desde ahí, suena muy romántica esta cosa bonita, pero como verás por lo que dijo Giovanni, como amalgamando esto, también se aplica mucho a ciertos patrones de profesionalismo, ¿no? De cuidar el tamaño de las tipografías, qué tipografías estamos utilizando, que se lea bien, el barniz a registro, que el papel sea el adecuado, que tenga mucho más calidad que un cómic gringo promedio, porque además finalmente estamos nosotros siempre bajo la premisa que yo siento que mexicano no compite contra mexicano. Nuestra intención es, porque así ha sido además en Sanborns, pues es que nos tienen metidos literalmente en medio de los cómics de Marvel y de DC. Entonces, el por qué vas a decidir llevarte un cómic, o sea, tú tienes 150 pesos, ¿y por qué te vas a llevar un cómic de Blue Demon cuando te podrías llevar uno del Hombre Araña, de Thor, de Batman, que aunque te puedan dar flojera, ya sabes
que son una garantía segura. Entonces, esa es un poco parte de la premisa en la que siempre, siempre, siempre tratamos de movernos. O sea, que siempre sea bajo la disyuntiva de que el material sea lo más profesional que se pueda. O sea, más allá de lo obvio que es todo el esfuerzo que le está metiendo Oscar a la parte de guión, todo el esfuerzo que le estoy metiendo a la parte gráfica, a la parte editorial, a la parte industrial del proyecto, a toda la parte de edición que le está metiendo Giovanni, a todo el esfuerzo que le estamos haciendo a que sea de fácil acceso por medio de una de las cadenas más grandes de librerías en México. O sea, aparte de todo eso, también queremos que el producto como tal sea una pieza de colección, sea un libro arte, sea algo que tú digas, esto es algo que yo quiero, esto es algo que me gusta, esto es algo que yo compraría, o sea, que yo pagaría por tenerlo, ¿no? Entonces, bajo esa lista todo lo que no esté dentro de esa caja, pues son don'ts. O sea, no nos podemos dar el lujo de que no esté padre, no nos podemos dar el lujo de que no nos guste, no nos podemos dar el lujo de tener errores, no nos podemos dar el lujo de tener, o sea, de que el cómic tenga errores que no cometería una editorial grande. Si a veces a las editoriales grandes se les pasa, nosotros tener mucho cuidado con eso. Entonces, pues ese es un poco, creo que ese es uno de los don'ts más grandes, ¿no? Y que además también lo que dice Oscar suena muy sencillo, pero también es muy complicado. O sea, no, una cosa es que amemos trabajar con un personaje como Blue Demon y otra cosa es que no hagamos o no nos permitamos hacer algo que además a nosotros nos hubiera gustado leer de chiquitos, ¿no? Y suena como muy romántico, pero de verdad, a nivel trabajo se vuelven discusiones creativas reales, o sea, discusiones donde tenemos puntos en contra de decir, a ver, es que yo creo esto del personaje y yo lo llevaría hacia ese lado y yo no, yo lo defiendo y tengo este otro punto y tratar de convencernos, o sea, si hay una disyuntiva creativa que sí se lleva a efecto, ¿no? Más allá de lo romántico que suena ahorita decirlo tan bonito, sí genera un proceso creativo que además se ve envuelto esta parte esto es una parte importante de ese proceso creativo. Me quiero clavar tantito en cosas muy, muy técnicas, en detalles. Perdonará el escucha común, pero es que son dudas reales que tengo. Primero contigo, Rulo. ¿Cuál es, cuál es tu proceso, claro, si lo quieres responder, iconográfico, sobre todo con Blue Demon? ¿Qué empezaste a trabajar en tu mente o en tus referencias de ver fotos, de ver luchas, de ver las máscaras físicas? ¿Cuál fue ese proceso iconográfico para diseñar tu propia silueta de la máscara, por así decirlo? Es una pregunta bien interesante y que gracias por hacerla porque además pocas veces la hacen y la verdad es que o sea, sí es un proceso de trabajo interesante, porque fue un poco parecido a cuando me tocó dibujar a Batman. O sea, al final del día tú estás dibujando un icono que todo mundo conoce, pero tú tienes que tratar de hacer, o sea, hay iconos que son reconocibles, ¿no? Como el Batman de Lee Bermejo, el Batman de Arthur Adams, el Batman no sé, yo sé, ¿cómo se llama este hombre ay, ahorita se me fueron los nombres, ¿no? De Oliver Coipel, por ejemplo, ¿no? Entonces, el punto aquí es qué es lo que representaba, por ejemplo, para mí una de las cosas más importantes era, por ejemplo, las costuras, ¿no? En las máscaras de la lucha libre, hacerle mucho énfasis a la parte de la máscara, o sea, de todo lo que es el concepto del mascarero, o sea, que a veces siento que no se le da tanto énfasis porque además es muy chistoso, ¿no? Que los superhéroes, estamos muy acostumbrados a los superhéroes y todos los superhéroes usan máscara, pero nadie se ha puesto a pensar que, o sea, Linterna Verde solo trae los ojos tapados, es como, o sea, Clark Kent y Superman, o sea, es como, no tiene sentido. Entonces, y aparte, por ejemplo, es eso, o sea, la máscara de Deadpool, ¿no? O la de Spider-Man tienen gestos, o sea, tienen ojos, ¿no? Y a veces siento que eso también es un recurso narrativo muy flojo, ¿no? Porque, por ejemplo, eso es una de las cosas que más me gustan de Amazing Spider-Man, ¿no? Que tú ves este acting, ¿no? Andrew Garfield trabajó mucho en su Spider-Man para que tú lo veas en modo Spider-Man y tú puedas entender la proyección de lo que él está pensando, lo que él está sintiendo. Entonces, eso se me hace muy importante porque siento que ese es uno de los detalles más importantes. Las máscaras no se alteran, los gestos no hacen que la máscara se altere. Entonces, es muy importante cómo transmites emociones. Además, algo que también es muy importante para mí es representar la personalidad de Blue Demon. O sea, algo que es muy, muy interesante es que, pues, finalmente estás hablando con alguien real. A mí me dio mucho, mucho, mucho gusto y es uno de los orgullos
que me da gusto poder presumir en ese sentido, que mucha gente me comentó que podía reconocer a Blue Demon porque sí se parecía a él. O sea, y eso se me hace muy bonito porque, por ejemplo, ahora te lo explico de esta manera que se me hace muy, o bueno, más bien se lo explico a la banda de esta manera, que es, por ejemplo, ahorita ya salió el hijo de Blue Demon Jr. y Blue Demon tercero. Y tú los ves juntos y aunque sean tres personas que podrían estar vestidos con la misma ropa y tener exactamente la misma máscara, tú sabes quién es quién desde su postura, desde su acting, desde cómo se, o sea, hasta las máscaras se les ve diferente. Entonces, esto es muy importante porque son cosas que no te das cuenta hasta que estás ahí metido. Entonces, ese tipo de detalles, ¿no? Y que también se sientan un poquito más, algo que sí me gustaría es que se sientan un poquito más los trancazos, que no se sienta, o sea, a mí de repente me da mucha curiosidad en las películas, por ejemplo, de Marvel o en los cómics también, que de repente avientan a los personajes así de distancias de 3 metros y caen y es como, oh, sí, qué dolor, pero se paran y siguen peleando y es como, no, man, o sea, pues yo me tropiezo, o sea, el otro día iba subiendo la escalera y me equivoqué y pegué mal y me caí con una rodilla y toda la semana me ha estado dando lata, ¿sí me explico? Entonces, ese tipo de cosas se me hacen muy importantes porque creo que son cosas que no se ven reflejadas en los cómics, en las historias, y que a veces también nos separan un poquito. Algo que hacía muy padre a Peter Parker era que la gente se podía identificar con muchas cosas del personaje. Entonces, esa es un poco la idea y es un poquito la parte que trato además todas estas ideas, llevarlas a la parte gráfica. O sea, que se note, que esté ahí. Ahorita, afortunadamente, la respuesta ha sido muy positiva, pero siendo honestos, pues sí es un, y se me hace muy bonito que lo preguntes, porque sí es todo un trabajo que se tiene que realizar. Y para cerrar rapidísimo ya mi proyecto, mi proceso creativo es algo que aprendí en publicidad y que es muy sencillo desde pelotear la idea, buscar referencias, hacer la talacha y tratar de todavía ya que la tienes hecha, darle un twist. Ese es básicamente mi proceso creativo. Además, digo, antes de seguir con las preguntas, hay una cosa que sí me gustaría abonar. Digo, a final de cuentas, yo, más allá de la relación personal que tenemos, yo estoy convencido que Rulo es uno de los grandes ilustradores de su generación y de varias generaciones actuales. Eh, pero más allá del talento, porque pues el talento puede ser algo muy, muy ambiguo, ¿no? Y es el tipo de cosas que suenan a la tienes o no la tienes. Pero de verdad te puedo decir que yo conozco muy pocas personas, ya olvídate tú, artistas, ilustradores, diseñadores, con la cantidad de obsesión por el detalle, por la perfección en lo que hace desde la búsqueda de referencias, desde la parte conceptual visual. Lo enseñamos hace rato con esta bonita imagen de la portada de Blue Demon Jr. en la icónica fachada del Salón de los Azulejos. A mí me pareció muy buena idea cuando salió y cuando Rulo lo empezó a bocetear y yo estaba muy, muy contento con el resultado. Me empezó a parecer no tan buena idea primero por la preocupación del timeline y después por la preocupación por mi compadre, cuando le dio por dibujar azulejo por azulejo. O sea, de verdad, si tú le das un wide a la imagen en, en alta resolución, no es nada más un tema de fondo, o sea, claro que tiene una referencia estructural, pero literalmente se puso a trazar y a entintar azulejo por azulejo. Y de verdad, ese nivel de detalle, ese nivel de obsesión, de perfeccionismo, aunque a veces nos pueda jugar en contra, con los tiempos y con la salud mental de él y de la mía, la imprime en todas las cosas que hace. Y de verdad, cuando trabajas con alguien con ese nivel de pasión y de compromiso por lo que hace, es una gozada, es un privilegio y es un maldito estrés porque no te queda otra más que intentar hacer lo mismo. Entonces, sin duda es algo que me parece importante
de destacar porque la neta, además, pocas veces hay el tiro a gol con preguntas tan interesantes como esta para poderlo decir. Oye, y que aparte me abre la puerta a mi siguiente pregunta de manera perfecta, porque se entrelaza. ¿Cómo trabajan el ritmo dentro del cómic? Tanto desde la parte del viñeteo como dentro del guión. Es una combinación que tienen que hacer en cierto punto. No sé cuándo se sientan a platicarlo, pero siento que para tener un buen cómic hay que tener bueno, como cualquier cosa, ¿no? Una lucha, una película, sin ritmo. mm, Claro, Creo que hay algo que es importante también como comentar, y eso también está bien chido, es que a veces y pues, sobre todo pasa mucho con los artistas, cuando eres dibujante, que no se asume esta parte de la creatividad dentro como artista pareciera que nada más eres dibujante, ¿no? Y haces lo que el escritor dice. ¿No? Y a veces como escritor, pues nada más parece que tú tienes como el crear este mundo y el ejecutor en realidad es el ilustrador. Creo que algo que hemos tenido Oscar y yo desde que iniciamos Living with Shine, por ejemplo, es que siempre han sido proyectos de co-creación. O sea, finalmente, en este caso, por ejemplo, inclusive, o sea, yo ya tenía como muy clara la idea de cómo, hacia dónde quería llevar a Blue Demon y qué quería hacer con Blue Demon y fue la idea que le vendí a Blue Demon cuando invité a Oscar. Y ha sido como mucho esta parte de poder como llevarla. Entonces, como que Oscar y yo siempre tenemos como muchas juntas creativas. Y eso es algo que también me gusta mucho platicar, porque además también con Oscar es muy difícil saber, o sea, creo que por eso nunca hemos tenido problemas creativos en el sentido de decir, es muy difícil saber dónde empieza a veces la buena idea. Porque, o sea, hay muchas veces que de repente llego yo con algo y digo, puta, es que esto va a ser lo más creativo del mundo. Y Oscar es como, no, a ver, vamos a verlo y lo vamos platicando y entonces empieza a aportarle. Y si nos vamos por otro lado totalmente diferente. Y a veces ha pasado al revés. Entonces, como que siempre tenemos mucho esta química de trabajo muy cercana a la publicidad en el sentido de que siempre es como mucho primero peloteamos la idea. O sea, nos sentamos, vemos cómo la desarrollamos y también hay una confianza muy extrema en el sentido de que ya una vez que la peloteamos y estamos relativamente de acuerdo es, ok, ya tú escribes el guión. Entonces ya aterrizas la historia. Y entonces ya a partir de eso volvemos a esta parte de leerla. Por ejemplo, con Shine era muy, muy impresionante que como era un cómic de comedia, pues si a nosotros no nos generaba chiste, no, o sea, si nosotros no nos reíamos desde el guión, pues no, 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 o sea, le dábamos muchas vueltas y muchas veces tuvimos inconvenientes súper grandes de que llegábamos es que, o sea, es que el chiste tiene que ir, ¿no? Y es que, bueno, pero es que hay que desarrollar la historia, sí, pero nos falta el chiste. Entonces, y eso a veces daba la pauta para que al final termináramos, pues, sacando ciertas genialidades que también hacían que el trabajo se viera mucho mejor que lo que hubiéramos hecho si nos hubiéramos quedado en la primera vuelta. Que eso también, creo que a ambos el haber trabajado en publicidad nos ayudó mucho a eso también. Por ejemplo, nunca tenemos un no por cuando hay una idea que se pone, primero es como ofrecerla y ver cómo y sobre eso la vamos peloteando. No, nunca tenemos esta costumbre de menospreciar lo que el otro dice. Siempre, 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 siempre hay como ok, vale, si estás en este punto y tu punto es contrario al mío, justifícamelo. Entonces, también en ese sentido digo, en gran parte porque somos pues mejores amigos, pero también en gran parte porque nuestros procesos de trabajo van muy de la mano con cómo funcionamos como creativos en ese sentido. no, y además yo creo que parte mucho, primero de esta admiración mutua, ¿no? O sea, a final de cuentas, cuando Rulo y yo trabajamos por primera vez, y por eso lo estaba enseñando hace ratito, porque hablamos mucho de Shine, y esta fue la versión impresa de lo que terminó siendo. Shine fue de los primeros webcómics en México, o el primer webcómic en México, y que nació mucho desde las ganas de querer hacer algo en un mundo en el que era bien complejo publicar, pero que teníamos las herramientas casi recién llegadas de la democratización artística que te regalaba el webcómic, ¿no? En épocas de la blogosfera. Pero siempre lo platicábamos mucho en las anécdotas, ¿no? Venía mucho de un lugar en el que
yo admiraba mucho el trabajo de arte de Rulo. Rulo ya tenía un camino recorrido en la industria del cómic y a él por alguna razón le gustaba mucho cómo escribía yo, ¿no? Entonces, cuando partes desde la admiración y después también desde el respeto de, de darle su lugar a la idea y al valor del talento de cada quien, se vuelve un proceso bien, bien enriquecedor, se vuelve un proceso bien rico. Y sobre todo el tema de, además de esta sinergia que tenemos en una dinámica de dupla, también tenemos mucho respeto al proceso individual de cada quien, porque ya sabemos que de una u otra manera, más allá de ponernos de acuerdo en esta cosa desde el principio, yo tengo mi proceso particular para escribir, ¿no? Y él tiene su proceso particular para empezar a darle vida a la imagen y a la narrativa visual de la historia, ¿no? Entonces, de repente también el aprender a confiar en el otro, en el cual porque podría sonar muy idílico todo esto que platica Rulo de cuando llegamos a tener estos debates que terminan en un consenso, la mayor parte de las veces lo tiene, pero hay veces que no. Y hay veces que ese no también tiene órale, capaz que no sé si lo veo como tal, pero ya le dimos muchas vueltas. Y si tú de verdad estás como tan confiado en que esa es la respuesta, voy contigo, carnal, ¿no? Porque al final somos dupla, güey, porque al final somos socios, porque al final confío en ti. Y creo que la gran mayoría de las veces, incluso ese voto de confianza ha pagado, ¿no? Y ha resultado eficiente. Entonces, la verdad es que se alimenta mucho este ritmo de la comunicación, porque incluso hablamos mucho, hablamos todo el fucking tiempo, ¿no? Pero también, a pesar de que ya tuvimos algún acuerdo o ya tuvimos un punto de partida, siempre tenemos la línea de comunicación muy abierta a decir, oye, güey, se me acaba de ocurrir algo. Oye, güey, es que mira esto. Oye, mira, lo podemos platicar, te puedo mandar, te puedo hacer. Y esa retroalimentación constante creo que al final aunque tiene un lado retador, sí nos ayuda a asegurarnos que de verdad, de verdad, de verdad, lo que terminamos haciendo es casi lo mejor que pudimos haber hecho con ese tiempo. Y si hubiéramos tenido 5 minutos más para el horno, capaz que hubiera salido algo mejor, ¿no? Pero esa parte es como muy, muy enriquecedora y la verdad es que tiene como mucho ritmo. Ahora que si la pregunta ya tiene mucho más que ver con la historia tal cual, sí tratamos también de respetar mucho eh, estructuras narrativas, ¿no? Y así como el reggaetón tiene que cumplir con ciertas reglas, el terror tiene que cumplir con ciertas otras. Y de repente el tema de decir, a ver, es que aquí tengo la necesidad narrativa de que haya este establishing porque necesita, o sea, tenemos como mucha habilidad para contarnos previamente el econograma de lo que queremos que se vea. El electrocardiograma de cómo queremos, perdón, que suba y que aquí necesito que suba y aquí necesito que baje, ¿no? Y es algo que tenemos como muy, muy consciente y sobre todo pensando siempre en cuál va a ser la experiencia de lectura de quien lo va a ver, ¿no? Entonces eso también es algo que con los años lo hemos logrado, pero que creo que ahí la llevamos. Yo Justo. voy, perdónenme, yo voy a ir cerrando la conversación, no porque no sea interesante, sino porque siento que es muy necesario dejar un poquito al espectador Claro, o bueno, al público para que explore. Digo, a mí me encantaría en algún momento, cuando salga la segunda pieza, pues volver a platicar y ver dónde estamos, pero encantado. sí quiero hacerles una última pregunta muy complicada, a ver cómo la toman. Aquí tengo esta pieza que es Canek, ¿no? Me contaban antes de iniciar el programa que de alguna manera ya es parte de
La Llorona Comics. Esta pieza yo la adquirí yo creo en 2019 por ahí. Viene firmada por supuesto que por Rulo y por Canek. Y este cómic, para quien no lo ha leído, básicamente sitúa a Canek al estilo Daredevil en las calles del centro de la Ciudad de México, y hay un fondo, hay un discurso antidrogas, básicamente, consumo de sustancias. Dicho eso, sin spoilear demasiado el contenido para quienes no lo han leído, y esperando que la siguiente vez que nos encontremos ya ese espectador haya leído el cómic de Blue Demon Jr., ¿cuál es el discurso detrás de esta pieza? A ver, Ay, mira, ustedes. ahora sí que sin spoilerear y con miedo a sonar muy obvio, pero estoy seguro que ojalá tenga sentido esto en las próximas entregas. Yo creo que sin duda, por lo menos para mí, uno de los mensajes principales es el tema de tus demonios internos. Literal, ¿no? Y eso creo que se explora de manera muy diferente en cada uno de los personajes y sobre todo en lo que va pretendiendo la historia construir, ¿no? Porque a final de cuentas, sí, y lo platicábamos mucho, ¿no? No podemos hacer de cuenta que no simboliza lo que simboliza este personaje, ¿no? Entonces yo lo dejaría así. Sin duda tiene que ver mucho con llámale relación, descubrimiento, lucha, etcétera, 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 de tus demonios internos. Yo creo que tal cual es un poco la idea. O sea, y también creo que, no sé, o sea, vamos a ir experimentando un poquito y vamos a ir hablando, pero también habla un poquito, creo que el terror es un muy buen pretexto como para exponernos mucho de los miedos que nos dan como sociedad. Entonces, pues el hecho de que estén atacando pues a una pareja, el hecho de que estén atacando a la juventud, el hecho, o sea, creo que ahí hay como bastantes mensajes bastante interesantes. Entonces, pues son cosas que esperemos que también, o sea, como estamos en un número uno, pues no queremos que la gente, y además es uno de tres, pues todavía como spoilerear mucho, pero sí creo que va por ahí, hay como mensajitos que están como interesantes. Ok, pues más bien hay que ponernos a leer en cuanto salgan las piezas y ya en algún otro momento, en un par de años yo creo, porque también dejar que se, sabe, como un buen coñac, un buen whisky, se conserve de una manera diferente. Chicos, antes de cerrar, cuéntenme qué hay sobre el relanzamiento, si hay algún evento en puerta, si no lo hay, dónde nos clavamos para saber cuándo lo haya, y, y dónde, bueno, lo podemos conseguir en Sambors, habrá próximamente otros lugares para conseguirlo. Blue Demon lleva sus piezas a sus convivencias, me imagino que en su galería debe de vender alguna de las piezas, pero más allá de eso, ¿cuáles son los medios? Si ya los dijeron, repitámoslos y pues con eso vamos cerrando. Sí, claro. Mira, primero, y porque hay muchas cosas que tenemos en puerta, es algo que invitamos a todo el mundo. Primero, antes que nada, en las redes sociales. En las redes sociales del proyecto, que nos encuentran en todos lados como @Blue Demon Junior Comic, o sea, póngale el cómic al final, en donde ahí estamos constantemente subiendo todo lo que hacemos en La Llorona Comics, que también tiene sus redes, aunque ahorita estamos más enfocados en las de Blue Demon, y tanto en las personales de Rulo como del mismo Blue Demon Jr. y de un servidor, pero justo el receptáculo principal de noticias son las redes de @Blue Demon Jr. Comic. Estamos en algunas tiendas seleccionadas de Sanborns a nivel nacional, ya estamos en varios puntos, no en todas, pero sí estamos ya en varias más. Y de nuevo,
hay justamente materiales dentro de nuestras redes en donde tenemos el listado completo de exactamente en qué tiendas pueden encontrarnos. Además, pues justo de la misma galería de Blue Demon Jr., en la que pues ahí siempre él también tiene copias y tiene siempre pues el encanto de si tienes suerte, inclusive encontrártelo. Sí tenemos planes tanto de relanzamiento que tienen que ver mucho con nuevos puntos de venta, nuevos canales de distribución, nuevas tiendas. Todavía no las ponemos a anunciar. Estoy seguro que para cuando salga este capítulo, capaz que ya hasta se sabe. Y sí tenemos ahí un par de eventos bien emocionantes en puerta que las estamos platicando. Algunos ya son muy conocidos en cuanto a convenciones importantes de cómic, pero ahí tienen un par de vueltitas y de querreques que estamos planeando junto con ellos pues para subirnos sobre todo a la parte de la temporalidad terrorífica. Y además vamos a estar organizando algunas firmas de autógrafos específicamente tanto con nosotros como artistas de La Llorona Comics, junto con el mismo Blue Demon Jr., con el hijo de Blue Demon Jr., que también es una parte bien importante de este proyecto, al cual le mandamos un gran abrazo. Y pues nada, ya los irán viendo poco a poco ahí y no se olviden de seguirnos para estar pendientes de todo lo que hacemos. Rulo, Oscar, un gustazo haber platicado un ratote con ustedes el día de hoy. La verdad es que muy nutritivo para los oídos adecuados y sobre todo, yo ya me salgo tantito de mi línea editorial. Yo como fan de un chingo de cosas, como pueden ver, mi parte favorita es meterme a ver qué opinaron las personas en el momento, ¿no? Si puedo meterme, yo que soy muy fan, por ejemplo, del jazz, si puedo meterme y encontrar una entrevista con el jazzista en 1960, qué mejor a un análisis externo, la neta. Entonces, esto queda en el tiempo, es un baúl bien interesante y ojalá lo escuchen muchas personas ahorita que salga en estas semanas del 2026, pero ojalá lo escuchen muchas personas en 2056 y digan, chingada madre, ¿dónde consigo ese cómic, no? Ojalá, ojalá, y de verdad creo que también es muy importante, por lo menos de nuestro lado y a título personal, agradecerte un montón el espacio, el tiempo, la invitación, y así después podemos hablar de la historia detrás de esta historia. Créanme que por parte de Fer no ha habido más que buen rollo y buena onda en cuanto a apertura y a recepción. eh, y se trata justamente de eso, de sumar, de hacer comunidad, de recordar pues que entre todos somos más y hacemos más, y ojalá que en 2056 sigamos por acá para por lo menos poder decir, ah, mira qué chistoso estuvo ese comentario profético. Y ojalá sea con piñas coladas en la alberca junto a la mansión y con todos nuestros dientes. Así que ojalá así sea. Sí, muchas gracias por el espacio. Yo creo que vas a tener que editarle un montón, pero muchas gracias por el espacio. No, y eso que nos comportamos, ¿no? Porque hay veces que sí se nos va la cabra con lo mucho que nos divertimos hablando de cosas y de anécdotas. Hasta eso estuvimos, créeme, bastante acotados. Concentrado. Que yo creo que a cualquiera, ya también como potescucha que yo soy, de muchas otras cosas, a cualquiera le encantan esas partes más relax, ¿eh? O sea, no todo es información, está muy chingón, porque también a nivel, voy a decir historiográfico, pues de biografía, creo que aporta mucho, pero también saber el carácter de cada uno es una cosa lindísima. No creo que vaya a editar tantas cosas, la verdad. Entonces va a estar bastante divertido cuando todo el mundo lo escuche. Les agradezco y reitero que por favor, si no han conseguido su copia, que sé que varios de mis seguidores sí la han conseguido. Entonces, más bien, por favor, que se venga pronto esa firma de autógrafos para poder tener esa firmita en la pieza. Muchas gracias, chicos. Seguro que sí. No, hombre, gracias a ti. Yo gracias a ti, carnal, y de verdad, cuando necesites, aquí estamos.
Gracias, chicos. Y sí, algún día nos echamos esa conversación de cómo llegamos hasta acá. Sin más, Perfecto. chao. ¿Aún no te rindes? Pues aquí viene el conteo. 1, 2, 3. Hasta aquí hemos llegado con la emisión del día de hoy. Esto fue Espíritu del Ring con Creer Spirit, mandándote una llave de despedida desde el cuadrilátero informativo más rudo. Hasta la siguiente contienda. La lora que andan y se van con